Muy bien, muchachos, gracias por esperar. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Para empezar, una disculpa por la tardanza en publicar la sesión del día de hoy. De hecho, lo publiqué anoche, pero me equivoqué de grupo y lo mandé a un grupo que tengo abierto del año pasado, que es también el 4IM11. Me confundí y lo publiqué ahí hasta que me besó ya él que no había publicado. Me di cuenta que me había equivocado. Muchachos, pero ayer habíamos platicado que había que utilizar la primera hora, espero que lo hayamos platicado, para revisar los videos del tema de choques unidimensionales. Y ayer mismo les dije que se los iba a publicar y los publiqué, de hecho, prácticamente terminando la sesión de ayer. Entonces espero que hayan tenido oportunidad de verlos porque el día de hoy lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio o dos, si nos da tiempo, referentes a ese tema. Muchachos, la pregunta es, ¿los vieron o no los vieron? ¿Los videos? Los videos, sí. Sí, pero... Sí. Bueno, ya contestaron que sí, entonces quiere decir que sí. Si no contesta nada, otra cosa, pues yo entiendo que sí. Y si no, pues ya los verán en su oportunidad, muchachos. Pero ahorita voy a aprovechar esta sesión. Voy a hacer un repaso muy rápido de ese tema y vamos a resolver un ejercicio adicional. En los videos que les mandé está el tema explicado a detalle y hay dos ejercicios resueltos. Entonces, vamos a aprovechar estos minutos para hacer al menos otros dos ejercicios. Espero que nos dé tiempo. Entonces, muchachos, voy a compartir mi presentación. Una disculpa si me ven un poco ¿cómo será? Un poco lento porque ando completamente desvelado, no he dormido nada. Tuve que trabajar anoche y entonces voy llegando. También por eso se me hizo tarde. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Rápidamente desde lo que revisamos ayer del impulso y cantidad de movimiento. Es la base para este tema de choques unidimensionales. Ayer veíamos que veíamos la definición del tema del impulso y la cantidad de movimiento y veíamos que podíamos calcular el impulso multiplicando una fuerza por el tiempo o calculando la variación de la cantidad de movimiento de dos cuerpos. Había algunos ejercicios, de hecho realizamos ayer un ejercicio adicional de cantidad de movimiento y después viene esto se ha explicado en los videos que les comenté, pero aquí hay un principio importante que debemos resolver, que es el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Y ese principio nos dice que cuando no hay fuerzas adicionales externas, la cantidad de movimiento de dos cuerpos que forman un sistema se mantiene constante. En este caso, tenemos cuerpos que chocan entre sí y entonces tienen cantidades de movimiento antes de chocar y después de chocar. Y entonces este principio de conservación de la cantidad de movimiento nos dice que esa cantidad de movimiento se conserva, es decir, debe de ser la misma, debe de haber una misma cantidad de movimiento antes de que colisionen los cuerpos o después de que colisionen también debe de existir la misma cantidad de movimiento. Eso es básicamente lo que nos dice este principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Y aquí tenemos una ecuación, muchachos, que se ve un poco complicada, no lo es tanto, solamente es larga, pero si podemos identificar aquí cada una de estas partes, ven ustedes que son productos de masas por velocidades, masa A, velocidad A, masa B, velocidad B, masa A, velocidad 0A, más masa B, velocidad 0B. ¿Qué me dice esto? Esto es
la cantidad de movimiento final del cuerpo A, porque es su masa por la velocidad final que tiene, y esta es la cantidad de movimiento final del cuerpo B, porque es su masa por la velocidad final de este cuerpo B, y esto es la masa, perdón, la cantidad de movimiento del cuerpo A, la cantidad de movimiento inicial del cuerpo A, y esto es la cantidad de movimiento inicial del cuerpo B, y están sumados. Entonces la suma de estos dos cantidades es, me dice que es la cantidad de movimiento total de estos dos cuerpos, sumada me va a dar igual a la cantidad de movimiento inicial que tienen esos cuerpos. Y entonces este es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Se conserva la cantidad de movimiento. Lo que está abajo es lo mismo, nada más que está escrito en orden contrario. Primero están escritos las velocidades iniciales, o los momentos, las cantidades de movimiento iniciales, y luego las cantidades de movimiento final del lado derecho. Entonces es la misma ecuación, nada más escrita de manera diferente. Entonces, esta ecuación, muchachos, hay que recordarla. Este es el principio de la conservación de la cantidad de movimiento, que esto aplica para cuando dos cuerpos chocan, y vamos a ver que existen diversas, bueno, al menos dos, se distinguen dos tipos de choques. Cuando dos cuerpos colisionan o chocan, pueden suceder varias cosas. Podemos ver que, por ejemplo, cuando vemos un vehículo que cruza la vía y no observa el tren, normalmente el tren lo golpea y lo arrastra, y los dos cuerpos se mueven a la misma velocidad. Eso es muy común cuando un cuerpo es muy grande y otro más pequeño. Generalmente después de que chocan, pues los dos se mueven juntos con la misma velocidad. Y esos choques, ese tipo de choques se llaman perfectamente inelásticos. Así es la denominación. Cuando los dos cuerpos se mueven juntos, se denomina un choque inelástico, y esos dos cuerpos se mueven a la misma velocidad. Y entonces esa ecuación que vimos antes de la conservación de la cantidad de movimiento se simplifica, ya que las velocidades finales de los dos cuerpos son iguales. Se puede hacer una ecuación, derivar de eso una ecuación, que es esta, que es con la que podemos calcular la velocidad final con que se mueve ese cuerpo. Y lo importante es recordar que los dos cuerpos se mueven a la velocidad constante. Si no podemos recordar esta ecuación, es suficiente con que recordemos la ecuación de la cantidad de movimiento, y que recordemos que los cuerpos se mueven juntos a la misma velocidad, y entonces su velocidad final será la misma. Y ya a la hora de resolver, pues llegaremos a este mismo desarrollo de la ecuación. Y entonces, en estos choques perfectamente inelásticos, dice que se conserva la cantidad de movimiento. Esto es, se cumple esta ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. Y hay otros choques que se llaman perfectamente elásticos. Y en estos choques se conservan dos cosas. Se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. Es decir, si pudiéramos calcular la energía cinética de los cuerpos antes de que choquen, y pudiéramos calcular la energía cinética de los cuerpos después de que chocaron, veríamos que es igual la energía cinética que tenían los cuerpos antes de chocar que la que tienen los cuerpos después de chocar. Entonces, ese es, nuevamente, aquí se conserva la energía cinética, de esa manera lo podemos expresar, igual que expresábamos cómo la cantidad de movimiento se conservaba. Pero bueno, en estos choques perfectamente inelásticos se distingue una característica, que es un coeficiente de restitución. Este coeficiente de restitución es una relación negativa entre las velocidades, es decir, se resta la velocidad de un cuerpo a la del otro, las finales,
y se divide entre las diferencias de las velocidades iniciales, pero en sentido contrario, es decir, aquí es la velocidad del cuerpo B menos la velocidad del cuerpo A, la final, y eso dividido entre la velocidad inicial del cuerpo A menos la velocidad inicial del cuerpo B, me da como resultado esta variable E, que se llama precisamente el coeficiente de restitución de un choque. Y este coeficiente de restitución puede tener un valor entre 0 y 1. Si este coeficiente de restitución vale 0, entonces se trata de un choque completamente inelástico, lo que vimos acá, el primer caso en el que los cuerpos se mueven juntos. Si este coeficiente de restitución vale exactamente la unidad, se trata de un choque completamente elástico, y las velocidades de los cuerpos después de que chocan será diferente cada una. Y en medio, cualquier otro valor entre 0 y 1, pues me va a dar también un choque elástico, en el cual las velocidades de los cuerpos son diferentes. Bueno, cada una son diferentes, pero van a variar. Entonces, esta es la teoría que ustedes pueden revisar nuevamente en estos videos si los revisan nuevamente de forma posterior. Vamos a tratar de ahorita de aplicarlos para que veamos al menos estos dos tipos de choques, el choque perfectamente inelástico y un choque perfectamente elástico, cómo se resuelven estos problemas. También ya está visto aquí en estas láminas están la resolución de un problema, en este caso de un choque perfectamente inelástico, y en la siguiente lámina está un choque elástico que tiene un cierto coeficiente de restitución. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio adicional ahorita. Entonces tenemos, muchachos, este ejercicio que me habla que es un vagón de ferrocarril que tiene una masa de 35 toneladas que se encuentra en reposo. Y dice que es alcanzado por otro vagón cuya masa es de 40 toneladas y el cual viaja con una velocidad de 10 kilómetros por hora. Y pide calcular la magnitud y dirección de la velocidad con que viajan ambos vagones si se produce entre ellos un choque perfectamente inelástico. Muchachos, de lo que acabamos de platicar, ¿qué significa que sea un choque perfectamente inelástico? A ver si se acuerdan. Era que chocaban de frente, ¿no? Sí, pero ¿qué pasaba después de que chocaban? Ah, de que ambos llegaban a una velocidad de 0. No, más bien, ambos se mueven a la misma velocidad. Ah, bueno. Se mueven juntos a la misma velocidad. O sea, si chocan los dos y se detienen, ahí no sé qué tipo de choque sería, pero este choque perfectamente inelástico es cuando chocan, y después de que chocan, pues uno va a tener la supremacía, pero los dos se van a mover juntos. Esto es precisamente ese choque perfectamente inelástico. Entonces, aquí la característica es que la velocidad final de los dos es la misma. Eso significa que sea inelástico, que se mueven juntos, o que la velocidad de los dos después de que chocan es la misma. Se mueven en la misma dirección a la misma velocidad. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando me hablan de un choque perfectamente elástico. Entonces, vamos a recordar, bueno, primero vamos a ejemplificar esto, vamos a esquematizarlo, vamos a ponerlo en un esquema. Me dice que es un vagón de ferrocarril que tiene una masa de 35 toneladas. Voy a dibujar esto, será un vagón de ferrocarril, o al menos pretende serlo, de 35 toneladas. Y me dice que este vagón de 35 toneladas se encuentra en reposo, es decir, ¿cuánto vale su velocidad inicial? 0. 0. Bien, gracias. Vamos a suponer que este es el cuerpo A, el objeto A. Entonces su velocidad inicial vale 0. Ya está. Y me dice que es alcanzado, este se encuentra en reposo, y es alcanzado por otro vagón cuya masa es de 40 toneladas. Entonces, otro vagón que viene en su misma dirección, o viene en una dirección tal que va a llegar a golpearlo, a chocar con él,
entonces que se está moviendo en esta dirección, tiene una velocidad de 10 kilómetros por hora. Vamos a hacer un ajuste aquí rápidamente para hacer más simple los cálculos. Voy a ponerle 18 kilómetros por hora. Para hacer más sencillo los cálculos, 18 kilómetros por hora. Y entonces, este es un cuerpo B. Este segundo vagón es un cuerpo B, entonces este tiene una velocidad inicial B, que es precisamente esta de 18 kilómetros por hora. Después de que chocan, muchachos, estos dos vagones van a quedar juntitos y se van a mover a la misma velocidad, porque se trata de un choque perfectamente inelástico. Entonces aquí la velocidad final de este cuerpo B va a ser igual a la velocidad final de este cuerpo A, y entonces pues vamos a llamarle simplemente que es una velocidad. Sin ningún subíndice estaremos indicando que es la velocidad final. Y entonces la manera de resolver esto, muchachos, es que hagamos uso del principio de la conservación de la cantidad de movimiento, que es esa ecuación sota grande que veíamos al principio. ¿Qué me dice esa ecuación? Me dice que la cantidad de movimiento se conserva, es decir, que la cantidad de movimiento inicial, la que tenían estos cuerpos antes de chocar, aquí tenían una cantidad de movimiento inicial, debe ser igual a la cantidad de movimiento que existe aquí después de que chocan, con esta característica que se mueven a la misma velocidad. Entonces, ¿qué hago? Voy a enunciar el principio de la conservación de la cantidad de movimiento, que me dice que la masa del cuerpo A, por ejemplo, que es esta, multiplicada por la velocidad inicial de ese cuerpo A, más, esto es la cantidad de movimiento inicial del cuerpo A, más la masa del cuerpo B, multiplicada por la velocidad inicial de ese cuerpo B, que eso me da la cantidad de movimiento inicial de este cuerpo B. Si yo la sumo, entonces tengo la cantidad de movimiento inicial de los dos cuerpos, y esa debe ser igual a la masa del cuerpo A multiplicado por la velocidad final del cuerpo A, pero ya vimos que aquí las velocidades del cuerpo A y del cuerpo B son iguales y simplemente las vamos a representar como una velocidad final. Y entonces esta es la cantidad de movimiento de la velocidad, la cantidad de movimiento final del cuerpo A. Y eso le debo de sumar la cantidad de movimiento final del cuerpo B, que es el producto de su masa por su velocidad final. Entonces de aquí, muchachos, vemos que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Vamos a ponerle valores para ir aclarando esto. Muchachos, la masa del cuerpo A, 35 toneladas. Eso es en kilogramos. 3.500. No, 35.000, perdón. 35.000, muy bien, gracias. 35.000 kilogramos. Por la velocidad inicial del cuerpo A. Cero. Metros por segundo. Muy bien. Más la masa del cuerpo B. No lo puse aquí, pero es de 40 toneladas. 40 toneladas. Son 40,000, ¿no? Son 40.000. La velocidad inicial del cuerpo B, si son 18 kilómetros por hora, necesito expresarla en metros por segundo. ¿Cuánto será? 18.000. No. No. Dice que hay que multiplicar por 1000 y dividir entre 3600. Ah, ya, perdón. 18.000 entre 5 metros 3600. sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto? Digo, sobre segundo. 5 metros sobre segundo. 5 metros por segundo, ¿no? Sí, más o menos. Sí. La otra manera de hacerlo más rápido es dividir esa cantidad entre 3.6 y me va a dar 5. Ya está. Y entonces, esta masa A nuevamente son los 35.000
kilogramos. Multiplicado por esta velocidad B, que es lo que queremos calcular, que no sabemos, la dejamos indicada solamente, más la masa B de 40.000 kilogramos, multiplicado por esta velocidad que no conocemos y de hecho es la que queremos encontrar. Entonces, aquí si hacemos estas operaciones, esto se nos va a hacer 0. Ya lo vemos y 40.000 por 5 me da 200.000. 200.000 kilogramos metros por segundo. Esto es la cantidad de movimiento inicial. Y esto es igual a, aquí puedo sacar como factor común esta B. Y esta B va a multiplicar a 35.000 kilogramos más 40.000 kilogramos. Y entonces me da que esta B va a quedar multiplicada por 75.000, ¿no? 75.000 kilogramos. Y esa va a ser la cantidad de movimiento final, que debe ser igual a esta cantidad de movimiento inicial, que son 200.000 kilogramos metros por segundo. Y entonces, ¿cómo le hacemos para determinar esta velocidad B, muchachos? ¿Qué hago para encontrar su valor? Para Pasamos el lo de la 75.000 se izquierda pasa dividiendo. Se pasa dividiendo a 200. Pasamos acá dividiendo estos 75.000, nos quedan 200.000 aquí arriba. 200.000 kilogramos metros por segundo entre 75.000 kilogramos. Bueno, aquí los kilogramos y me va a quedar metros por segundo, que es lo que espero porque es una velocidad. Este 0, este 0, este 0. Y me quedan 200 entre 75. ¿Y eso cuánto es? Es 2.66. 2.66. 2.66 metros sobre segundo. 66 periódico hasta que se me canse el dedo. Y entonces, metros por segundo. Y entonces esa va a ser la velocidad con que finalmente se van a mover los dos vagones juntos después de que chocan a 2.66 metros. Si esta velocidad me diera un valor negativo, querría decir que se está moviendo hacia la izquierda. Como me da un valor positivo, quiere decir que se está moviendo hacia la derecha. Recuerden que la velocidad es un vector, y entonces el valor positivo, en este caso que es, hay un movimiento en la dirección horizontal, pues estará entonces en esta dirección. 2.66 metros por segundo. Con esa velocidad se mueven los dos vagones después de que chocan, porque es un choque perfectamente inelástico. Entonces, muchachos, cuando hablemos de choque perfectamente inelástico hay que recordar solamente este detalle de que las velocidades finales son iguales. Y esa es la clave para resolver este tipo de problemas. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, maestro. No, maestra. No, profe. Bien, gracias. Entonces, vamos a ver si nos da tiempo. Si nos hace falta tiempo, nos reconectamos, por favor, en el mismo link unos minutos más, pero para que podamos concluir este ejercicio. ¿Sale? Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio, que me habla de que una pelota de 1.5 kilogramos se mueve con una velocidad de 18 kilómetros por hora, choca de frente con otra pelota de 1 kilogramo que se encuentra en reposo. Y se determina la velocidad de cada una después del impacto, pero aquí me habla de un coeficiente de restitución. Dice si el coeficiente de restitución es de 0.9. Cuando me habla de un coeficiente de restitución, ya identifico que esto ya no es un choque inelástico en el que se van a mover juntos, sino que ya me está dando este elemento que es el coeficiente de restitución. Entonces tengo que tomar en cuenta ese valor y esta ecuación. Y además tengo que tomar en cuenta que esta cantidad de movimiento se debe de conservar.
Entonces vamos a ver cómo podemos resolver. Primero vamos a simbolizar, hacer un esquema de este problema. Si es una pelota de 1.5 kilogramos, vamos a dibujarla aquí. Se mueve con una velocidad, vamos a llamar que esta es la pelota A. Entonces tiene una masa A. Y esta masa A es de 1.5 kilogramos. Y tiene una velocidad inicial A. Vamos a suponer la que está aquí hacia la derecha. Una velocidad inicial A de 18 kilómetros por hora. Entonces esta pelota se está moviendo y va a impactar a otra pelota que está un poco más adelante, que es una pelota B, que tiene una masa B de 1 kilogramo. Y ¿qué más? Dice, se encuentra en reposo. Si se encuentra en reposo, ¿cuánto vale su velocidad inicial? 0. 0. 0, sí, gracias. Entonces, 0. La velocidad inicial de esta pelota B es de 0 metros por segundo. Bien, después de que chocan, algo pasa con estas pelotas. Vamos a suponer que la B va a tener una velocidad final, pero no sabemos hacia dónde se va a mover, si a la derecha o a la izquierda. Y la pelota A pues va también a tener una velocidad final. Vamos a ponerlas aquí más cerquitas y pensar que es un instante después de que chocan. Esta pelota A va a tener una velocidad final A. Y esta pelota B va a tener una velocidad final B. Y eso es lo que necesitamos determinar, esas dos velocidades. La velocidad final de la pelota A y la velocidad final de la pelota B. Desde luego esas velocidades son vectores, entonces tendremos que determinar también la dirección. De hecho, el signo que obtengamos, eso nos dará la dirección de estas pelotas. Pero ¿qué no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para resolver esto, muchachos? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que se debe de cumplir el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces vamos a aplicar ese principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Vamos a recordar primero cómo se enuncia ese principio. Y me dice que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. O sea, la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Y eso lo puedo expresar multiplicando, haciendo encontrando las cantidades de movimiento para cada caso. En este caso, la masa A por la velocidad inicial A me da el momento inicial, perdón, la cantidad de movimiento inicial de este cuerpo A. Si a eso le sumo la masa B por su velocidad inicial, entonces con eso tenemos la cantidad de movimiento inicial de ese cuerpo B. Y sumados tenemos la cantidad de movimiento inicial total. Y esa debe ser igual a la masa A multiplicado por la velocidad final A, que es la cantidad final, de movimiento final de este cuerpo A. Y debe ser igual, le puedo sumar la masa, el producto de la masa B por su velocidad final B. Y es la cantidad de movimiento final de este cuerpo B. Y entonces eso se debe de cumplir. Con esto queda claro que se cumple la cantidad de movimiento. Bueno, esta expresión me dice que se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, vamos a sustituir los datos que conocemos, muchachos. La masa A, aquí está, 1.5 kilogramos. La velocidad inicial A, muchachos, en metros por segundo. ¿Cuánto es? Es 18 kilómetros. Son 18 kilómetros por hora, pero tengo que expresarla en metros por segundo. Es igual que la que teníamos hace rato. ¿Cuánto es en metros por segundo? 5 metros por segundo. 5 metros por segundo.
Recuerden que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, la forma más fácil es dividir entre 3.6. Así de rápido. Y luego, más la masa B, que es la de 1 kilogramo, multiplicado por la velocidad inicial B. ¿Cuánto vale la velocidad inicial B? Muchachos, la velocidad inicial del cuerpo B, ¿cuánto vale? 0. 0. Gracias. Bien, y eso debe ser igual a la masa A, que es nuevamente 1.5 kilogramos, multiplicado por la velocidad final A, que no conocemos, de hecho es algo de lo que queremos calcular, entonces nomás la dejo indicada, más la masa B, que es de 1 kilogramo, por la velocidad final de B, que tampoco conozco porque es algo que queremos calcular. De hecho, eso es lo que nos pide aquí, que determinamos la velocidad de cada una después del impacto. Y entonces, bueno, esto se va a hacer 0. Y aquí me van a quedar 1.5 por 5, me van a dar 7.5, ¿no? 7.5 kilogramos metros por segundo. Y eso va a ser igual a, pues aquí no conozco B, velocidad final A ni velocidad final B, entonces ya no puedo hacer más con eso. Me quedan 1.5 kilogramos multiplicado por la velocidad A. Más 1 kilogramo multiplicado por la velocidad B. Y muchachos, tengo aquí una ecuación que tiene dos incógnitas y solamente tengo una ecuación. No puedo resolver esto así. Para poder resolver esto necesito ya tener dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces sí podría resolver. Hasta aquí llego en este punto, no puedo avanzar más. Encontré una primera ecuación y para resolver esto, para encontrar los valores de la velocidad final A y B, necesito encontrar una segunda ecuación. ¿De dónde podría encontrar una segunda ecuación para tratar de resolver esto? ¿Alguna idea? Muchachos. No, De maestro. las fórmulas de movimiento rectilíneo, No, de lo que tenemos aquí a la vista, a ver, chequenle dónde podemos sacar otra ecuación. Ahí está en la lámina del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, arriba. Pudiéramos tratar de sacarla con energía cinética, pensando que se conserva también la energía cinética, pero tenemos aquí otra ecuación resaltada, muchachos, que me dice que es la ecuación de el coeficiente de restitución. Vamos a utilizar esta ecuación para poder encontrar una segunda ecuación y tratar de resolver esto. Entonces, vamos a escribir aquí esta ecuación del coeficiente de restitución. Me dice que este coeficiente de restitución es igual a la relación negativa de la velocidad del cuerpo B, la final. Aquí la estoy manejando como BF del cuerpo B, menos la velocidad final del cuerpo A, entre la diferencia de las velocidades iniciales del cuerpo A menos la velocidad inicial del cuerpo B. Ahora, de esto, muchachos, ¿qué es lo que conozco? ¿Cuáles datos conozco de aquí? Las velocidades iniciales. Las velocidades iniciales, ¿y cuál más? el coeficiente. El coeficiente, este E es precisamente este dato que me dan aquí, de 0.9. Esto es el coeficiente de restitución E. Entonces voy a sustituir sus valores en esta ecuación y voy a ver que si sustituyo sus valores aquí, tengo que 0.9, que es el coeficiente de restitución, voy a poner en su lugar 0.9, debe ser igual a la velocidad final B, que no conozco, la indico nada más, menos la velocidad final A, que tampoco conozco, entonces la indico nada más, entre
Las velocidades iniciales, la velocidad inicial A es de 5 metros por segundo, ¿no? Y la velocidad inicial B, muchachos, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. Entonces aquí solamente me quedan 5 metros por segundo. Voy a despejar y voy a pasar esto para acá. Y me queda que 0.9 por estos 5 metros por segundo van a ser igual a la diferencia de la velocidad final B menos la velocidad final A. Ya está. Ahora voy a acomodar esto. Bueno, voy a hacer este producto, lo voy a acomodar. Me queda que la velocidad final B menos la velocidad final A va a ser igual a 9 por 5. 0.9 por 5 me va a dar 4.5 metros por segundo. Y ya está. Ya con esto encontré una segunda ecuación que también tiene dos incógnitas. Y entonces, para poder encontrar el valor de la velocidad final A o B, necesitamos resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero se va a acabar esta sesión, muchachos. Nos quedan alrededor de 20 segundos. Nos vamos a reconectar, muchachos. Vamos a una pausa breve de 2 minutos. Nos reconectamos y terminemos este ejercicio. No nos falta mucho. Es cuestión de unos 5 o 8 minutos cuando mucho. Entonces, muchachos, nos reconectamos para terminar el ejercicio y terminar con la sesión del día de hoy. Por favor, los espero en 2 minutos más. Gracias, los veo de nuevo.